Bueno, mi aporte para hoy, lo que tengo ganas de compartir con ustedes, emana de mi tarea como les decía antes, esta charla se enmarca en el área de filosofía del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi nombre es Juan Manuel Heredia, soy profesor de filosofía, formado en filosofía también, y profesor naturalmente de la universidad, investigador asimismo. Y bueno, quería compartir con ustedes algunos resultados de mis investigaciones de los últimos años, puntualmente sobre un episodio de la historia de la cultura y del pensamiento que me parece particularmente significativo y reviste especial interés para la situación actual que, como todos saben, está asignada en todos los órdenes por una particular atención al fenómeno de la tecnología, ¿no? Ustedes se preguntarán qué puede aportar un debate intelectual que tuvo lugar hace más de 100 años a la situación actual. Bueno, la respuesta no es sencilla, quizá podemos discutirlo al final de esta presentación, pero de mínima podemos decir, junto con los hermenéuticos, que frente a fenómenos novedosos o inéditos, las sociedades suelen elaborar sus ideas y apreciaciones en un diálogo directo o indirecto con la cultura, la historia cultural que las precede, ¿no? Y esto lo hacen naturalmente mediante complejas estrategias de apropiación, de desplazamiento, de inversión, de innovación. Con lo cual esa es como mínimo una primera razón por la cual este debate que voy a reseñar tiene algún sentido para nosotros. Y por otro lado, me permito decir que por la riqueza de las ideas y de las posiciones en juego, es un debate filosófico, conceptual, intelectual que se basta a sí mismo. Entonces, mi idea es, para esta charla, tras una serie de algunos comentarios introductorios, exponer algunas de las ideas y teorías que hacen parte de este debate sobre el problema de la relación entre cultura y técnica. Es decir, y exponiendo estas ideas, estas distintas líneas, escenificar el debate para luego poder conversar entre todos y todas en torno a estas ideas o problemáticas asociadas a las mismas, ¿no? Primer comentario introductorio. ¿Qué entender por el debate tecnicultura, el debate técnica-cultura? Bueno, en principio, como cuenta Tomás Maldonado en un libro al cual vamos a recurrir bastante, este debate no designa una discusión puntual o un coloquio o un congreso específico, sino un largo proceso de controversia intelectual que tiene lugar en Alemania entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y donde intervienen distintas figuras del pensamiento filosófico, sociológico, también ingenieros, ensayistas. Él ubica este debate aproximadamente entre 1871 y 1973, ¿no? Una suerte de 60 años, los últimos 30 del 19 y los primeros 30 del 20. Y este debate entre técnica y cultura, agrega Maldonado, resuena con otro conjunto de oposiciones típicamente alemanas. Dicotomías tales como civilización-cultura, mecanización-cultura, civilización-vida, espíritu-alma. Y él agrega además que en general, si bien no siempre, como vamos a ver, en general los alemanes tendían a manifestar cierto desprecio por los primeros términos de estas series. Particularmente interesante es la relación entre el problema cultura y técnica con la oposición entre civilización y cultura. Como cuenta Schatzberg en un libro relativamente reciente sobre la historia de la tecnología, bueno, en el contexto alemán, civilización estaba asociado a las comodidades tangibles de la existencia terrenal, incluyendo la racionalización, el progreso técnico, el crecimiento económico, etc. Mientras que cultura quedaba asociada a preocupaciones espirituales y abarcaba tanto el arte puro como la ciencia pura. Este es un poco el telón de fondo que podemos establecer para el debate cultura-técnica, ¿no? Por un lado, la técnica más asociada a la civilización, esto es, al proceso de racionalización y de industrialización, al progreso material y científico-técnico, al confort mundano, y por otro lado, la cultura quedando emparentada con los valores espirituales y simbólicos, con las ideas y las significaciones morales,
con las expresiones estéticas y artísticas, con la profundidad del alma, con el carácter creador de la vida. Naturalmente esto es una simplificación, pero contribuye a hacernos una idea más o menos general de los dos polos extremos en debate. El segundo comentario breve es respecto a la situación particular de Alemania, porque ustedes se podrán preguntar legítimamente, bueno, ¿por qué en Alemania? ¿Por qué en este momento? ¿Qué tiene de importante? Además del hecho de que la cultura alemana es bastante interesante y profunda, y se pueden evocar un poco tres elementos muy rápidamente. Por un lado, a nivel económico, el proceso de industrialización de Alemania empieza mucho más tarde que en sus pares franceses e ingleses. Es decir, Alemania comienza el proceso de industrialización recién en 1840, pero avanza, si bien empieza más tarde, avanza vertiginosamente y ya para el 1900 es una potencia industrial europea, ¿no? Es decir, tenemos por un lado un proceso de acelerada modernización económica y técnica en la cual van a jugar un rol clave los ingenieros. El segundo elemento es la unificación de orden político, y es la unificación política, valga la redundancia, la unificación política de Alemania, que se conquista recién en 1871. Con lo cual, además de un proceso acelerado de cambio de las estructuras económicas y técnicas, tenemos un cambio acelerado de las estructuras sociales y políticas. Y el tercer factor, quizás el más importante, es la extraordinaria particularidad de la cultura alemana y de sus instituciones de educación superior. A diferencia de Francia e Inglaterra, en Prusia primero y en Alemania después, los cuadros intelectuales, administrativos y técnicos se forman en la tradición de la Bildung, que es un ideal educativo de origen idealista, que se plasma en la reforma universitaria de Wilhelm von Humboldt a principios del siglo XIX, y que da como resultado una formación cultural, filosófica y conceptual de excelencia, así como también revela cierta reticencia o cierta desconfianza al carácter materialista y utilitarista que asume la tradición ilustrada en Francia e Inglaterra. Y a todos estos elementos hay que sumar, en términos psicológicos e intelectuales, lo que va a ser el impacto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un último comentario introductorio remite directamente al significado del término Technik, que podemos traducir como técnica. Schatzberg cuenta que esta palabra era poco común en el alemán anterior al 1800, pero que para mediados del siglo XIX se convierte en una noción clave. Y revela dos significados superpuestos. Por un lado, en sentido amplio, técnica designaba lo mismo que el concepto genérico de arte, es decir, las reglas, procedimientos y habilidades requeridas para alcanzar un fin específico. Es decir, refería al sentido instrumentalista tradicional, esto es, a pensar la técnica como un medio neutral para alcanzar alguna meta u objetivo, el cual se pone y elabora desde una esfera exterior a la técnica, de una esfera no técnica. Pero por otro lado, en sentido restringido, comienza a ganar preponderancia semántica una idea de la técnica, como dice Schatzberg, de la técnica como sustantivo abstracto que englobaba todas las artes de producción material concebidas como un todo coherente. Es decir, utilizada de este modo, en este sentido amplio, la técnica adquirió una unidad esencial refiriéndose al conjunto de medios, instrumentos y métodos de producción en la artesanía, la industria, las manufacturas y las fábricas. En este sentido restringido, entonces, la técnica, die Technik, se asocia a la noción de artes industriales, es decir, adquiere un significado particular y unitario que refiere a los aspectos materiales de la industria, del comercio, del trabajo, etc. Todos estos aspectos son en cierta medida heredados por la noción anglosajona de technology, que se ha, por distintas razones, popularizado en el uso de los países de habla hispana también. La tecnología, la técnica. De hecho, una de las hipótesis de Schatzberg, en este libro que les mencionaba antes, es que
el término alemán Die Technik, este sentido específico que adquiere la técnica en el debate alemán desde fines del siglo XIX, va a ser unos elementos fundamentales para lo que va a ser luego el concepto de tecnología. Dicho sea de paso, se habrán dado cuenta, cuando nosotros hablamos de tecnología, no estamos hablando de un discurso sobre la técnica, sino que nos referimos directamente al celular, a la computadora, a las máquinas, con lo cual es un uso bastante contributivo con respecto a propiamente la etimología de la palabra, ¿no? No le decimos a los seres vivientes la biología, le decimos seres vivientes. Bueno, nosotros a los objetos técnicos les decimos la tecnología. Bien. Bueno, valga lo dicho, estos tres comentarios que señalaba antes como horizonte o planteamiento de alguna de las coordenadas generales donde se va a desplegar el debate. Me gustaría pasar ahora ya sí al plano de las ideas, ¿no? En principio, a la luz de las posiciones que se van a desarrollar luego, se podría localizar el punto de partida del debate en las obras de dos filósofos del fines del siglo XIX, dos hegelianos de izquierda. Marx y Ernst Kapp. El primero, como saben, es muy famoso, no así el segundo. Si bien en Marx no hay una reflexión específica sobre el fenómeno de la técnica moderna, sino que esta aparece en el marco de su crítica de la economía política, hay, sin embargo, en su obra varios elementos relevantes. Puntualmente, en el tomo 1 del Capital, encontramos algunos. Particularmente en el apartado Maquinaria y Gran Industria, Marx, discutiendo con ingenieros alemanes e ideólogos importantes en la época, me refiero a Franz Reuleaux, Charles Babbage y Alexandre Ure. Bueno, Marx ahí muestra cómo, con el pasaje de la producción manufacturera a la producción industrial, como saben, las máquinas adquieren un rol protagónico y se vuelven el centro de la actividad productiva. Sintéticamente, para recordar cosas que están bastante incorporadas en nuestra cultura, bueno, por un lado, se construyen máquinas que incorporan las herramientas a su propio mecanismo, lo que permite mecanizar una o varias tareas que antes recaían en la destreza de los trabajadores manuales. Por otro lado, se perfecciona la máquina de vapor, lo cual habilita la disposición de una energía virtualmente infinita para impulsar a los distintos dispositivos mecánicos. Y por último, con lo que Marx llama el sistema automático de maquinaria que caracteriza a la gran industria, ya no se trataría de simples máquinas o máquinas herramientas aisladas para tal o cual tarea, sino de la constitución de un verdadero complejo que coordina e interrelaciona distintas máquinas y obreros, coordinación e interrelación que se encuentra, que tiende a organizar la producción etapa por etapa y planificando esa organización de la producción cada vez sobre una base más objetiva y científica. Que este ya era uno de los ideales de Ure, Alexandre Ure, un verdadero ideólogo propagandista de la automatización industrial, ¿no? Ure decía literalmente hay que reemplazar a los obreros vagos por la ciencia. Bueno, esta lógica, como saben, esta pretensión de organizar el proceso productivo sobre principios científicos va a desembocar luego en el scientific management de Taylor. En cualquier caso, y volviendo a Marx, él pone de relevancia una distinción de 3 niveles que nos resulta importante para acercarnos al fenómeno de la técnica. Habría 3 niveles: las herramientas, los instrumentos, las máquinas y, en tercer lugar, el sistema de maquinarias. Y esto, como saben, es importante porque echa luz sobre la redefinición del ser humano como trabajador dentro de la actividad productiva. Este deja de ser el artesano, es decir, el centro de la actividad productiva, quien emplea las herramientas, y en la producción industrial el rol del ser humano cambia radicalmente, pasa a ser un auxiliar, un ayudante, eventualmente un sirviente de la máquina, que es precisamente el eje de la fábrica industrial. Y a un nivel superior, a un nivel más vasto, el trabajador, el individuo humano, no es sino el accesorio vivo
el apéndice consciente de la gran maquinaria. El trabajador pasa a ser el apéndice consciente, dice Marx, de la gran maquinaria. Décadas más tarde, no sin humor, Marshall McLuhan va a decir que más que el apéndice consciente somos los órganos reproductores, los seres humanos somos los órganos reproductores de las manos. Bien, con esto, dicho obviamente muy rápidamente, con esto se anuncia uno de los grandes temas de la filosofía de la técnica de Marx, que es la cuestión de la automatización del trabajo y la contradicción tendencial que esto implica para el desarrollo del capitalismo industrial en su conjunto. Por otro lado, y también en este capítulo Maquinaria y Gran Industria, en una nota al pie, Marx dice una cosa curiosa. Discutiendo la cuestión de la invención técnica, él señala, y cito, una historia crítica de la tecnología demostraría seguramente que ningún invento del siglo XVIII fue obra personal de un individuo. Y agrega, Darwin ha orientado el interés hacia la historia de la tecnología natural, es decir, hacia la formación de órganos vegetales y animales como instrumento de producción para la vida de los animales y las plantas. Y acto seguido se pregunta, ¿es que la historia de la creación de los órganos productivos del hombre social, que son la base material de toda la organización específica de la sociedad, no merecen el mismo interés? Fin de la cita, ¿no? Bueno, Marx no va a desarrollar este cruce entre biología y tecnología y va a permanecer en un enfoque socioeconómico de la técnica. Pero esta observación que hace en una nota al pie nos permite avanzar hacia nuestro segundo personaje, que es Ernst Kapp, quien, según Georges Canguilhem, el gran epistemólogo francés, este Kapp es fundador de una filosofía biológica de la técnica. En 1877, Kapp publica un libro que se intitula Principios de una filosofía de la técnica. De hecho, es la primera vez que aparece la expresión filosofía de la técnica. Es un libro espectacular que ha sido traducido recientemente al castellano, una edición del 2020. Contra la idea de que los organismos son reducibles a máquinas autómatas, y contra la idea de que la técnica resulta de una mera aplicación de principios científicos o intelectuales, lo que va a plantear Kapp es que el origen de la técnica se encuentra en una proyección orgánica de orden inconsciente. Todo comienza con la mano, con la manipulación de objetos, con una interacción práctica entre seres humanos primitivos y naturaleza que va a dar lugar a las primeras herramientas. Las primeras herramientas van a aparecer como una prolongación, un refuerzo y una intensificación de la actividad de los órganos corporales, dice Kapp. De esta manera, el martillo, que es para Kapp la herramienta originaria, el martillo no sería sino que la proyección de esto, del brazo y el puño que empuña una piedra. La sierra y la lima, dice Kapp, estarían prefiguradas en el filo de la hilera de dientes. Los recipientes serían como manos ahuecadas. El telescopio encontraría su primer modelo en las manos que hacen un tubo, etcétera, etcétera. El gancho sería esto. El taladro sería esto, las uñas el filo de las uñas que ayuda a perforar. Con lo cual, en este sentido, las primeras herramientas no serían sino proyecciones de la fisiología humana, de la estructura y funcionamiento del cuerpo humano. Y con su aparición se desencadenaría un proceso de coevolución entre seres humanos y herramientas. Ahora bien, uno puede decir, como en efecto se ha dicho, que este esquema de la proyección es válido solo para las herramientas primitivas. Pero para Kapp esto no es así. Para él, esta génesis orgánica de la técnica ilumina también a las máquinas y a los sistemas técnicos modernos.
uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible sostener tal cosa? Bueno, para entender el argumento hay que introducir una segunda idea, ¿no? La primera idea es que la técnica es producto de una proyección inconsciente de los órganos en objetos técnicos exteriores. La segunda idea es que las técnicas proyectadas y construidas son a posteriori ocasión para el conocimiento del organismo que las proyectó. Dicho de otro modo, la proyección inconsciente hace posible en un segundo momento la representación consciente. Y esta conduce a la postre, por un movimiento de ascensión dialéctica, a la autoconciencia humana. Hegelianamente, entonces, toda la historia humana, que se superpone con la historia de las técnicas, toda la historia humana, entonces, puede ser comprendida como un proceso dialéctico y escalonado de, por un lado, proyección, exteriorización, y por el otro, reunificación, recuperación de la esencia humana. La esencia humana se proyecta y objetiva, y a partir de lo que objetiva lo comprende, y esa comprensión lo ayuda a comprenderse a sí mismo. Y en este proceso dialéctico, que articula lo inconsciente y lo consciente, lo oscuro y lo claro, la proyección y la representación, el ser humano se va conociendo y reconociendo en sus obras. La técnica es, de esta manera, ocasión para el despliegue de la autoconciencia. La idea es sencilla, bueno, es una idea hegeliana de fondo muy fuerte, pero me parece una idea extraordinaria. Dado que la invención técnica es en gran parte producto de una actividad vital en gran medida inconsciente, el estudio del objeto técnico construido habilita una toma de conciencia y con ella la posibilidad de adquirir un saber reflexivo de lo que ha sido gestado espontánea o inconscientemente. En diálogo con la ciencia y la técnica de su época, Kapp va a dar una serie de ejemplos que van a hacer claro un poco la idea. Él va a decir que la cámara oscura, que es como un antecedente de las primeras máquinas fotográficas, que la construcción de la cámara oscura contribuye a posteriori a entender la fisiología del ojo humano, es decir, cómo funcionan los ojos de los seres humanos. Del mismo modo, la producción orgánica de calor y movimiento de los cuerpos humanos y animales en general se puede iluminar a partir de un estudio del funcionamiento de las máquinas de vapor. Asimismo, los nervios, la estructura nerviosa, se puede comprender a partir de la estructura de los cables telegráficos. El sistema sanguíneo humano se puede entender a imagen y semejanza de la estructura de las vías férreas del ferrocarril. El esqueleto humano se puede iluminar con el estudio de la arquitectura de los puentes, etcétera, etcétera. Nosotros incluso podemos seguir. Las computadoras ayudan a entender algunos aspectos del funcionamiento del cerebro. Los algoritmos nos enseñan sobre el razonamiento inductivo y la búsqueda de patrones. La inteligencia artificial eventualmente puede iluminar dimensiones de la inteligencia biológica, etc. Kapp no dice que el organismo es igual a la máquina. Por el contrario, lo que él dice es que la máquina traduce aspectos parciales del organismo y que, en el límite, es una manifestación del organismo humano. Y lo que queda picando con esta teoría es que una vez que se hayan proyectado y exteriorizado en objetos técnicos todas las facultades humanas, el desarrollo tecnológico perdería impulso o incluso llegaría a su fin. Las teorías de Marx y Kapp nos permiten, en principio, delimitar un perímetro. Esto es que, en relación con la técnica, de arranque tenemos, por un lado, abordajes socioeconómicos, como el de Marx, y por otro lado, abordajes o enfoques orgánicos y antropológicos, como el de Kapp. Y a partir de aquí, sobre este escenario, es posible destacar tres grandes líneas que va a tomar el debate Technikkultur en Alemania entre fines del XIX y las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Obviamente referirse a todos es imposible, y yo también excede mi conocimiento, yo me voy a concentrar entonces en tres líneas. La primera línea es la que asumen los ingenieros alemanes. Concretamente, Franz Reuleaux, Peter Engelmeyer
Everard Schimmer y Frédéric de Sauer. Los cuatro rechazan pensar la técnica, y sobre todo la técnica moderna, los cuatro rechazan pensarla sobre la base de paradigmas orgánicos o proyecciones inconscientes, y también cuestionan que se reduzca su significado a su valor socioeconómico. Es decir, ni Kapp ni Marx. Y en este sentido, los cuatro van a sostener que la técnica moviliza un valor y una significación esencialmente cultural, y que, por tanto, no puede reducirse a la utilidad, al trabajo o a la satisfacción de necesidades. Rellot es el primero en plantear este asunto, siendo ya un ingeniero destacado. De hecho, tanto Marx como Kapp conversan y discuten la teoría de las máquinas de Rellot. Este señor Rellot, en 1884, publica un texto que se llama Cultura y Técnica, que está incluido en la compilación que hace Tomás Maldonado, y allí señala que hasta el momento, dice, hasta el momento se ha subvalorado de modo injusto el carácter cultural de la técnica y se la ha mezclado con consideraciones sociales, económicas, materiales, y por ese camino se la ha contrapuesto a la cultura y a las bellas artes, ¿no? Para justificar su tesis, que apunta a demostrar que la técnica es una expresión de la cultura y no su enemiga, Rellot repasa distintos casos en la historia de la humanidad que muestran el atraso de las técnicas europeas con respecto a las técnicas en Asia, en las técnicas árabes, las técnicas persas, y va a decir que la superioridad material lograda por Europa tras la Revolución Industrial no tiene un origen económico-político, sino esencialmente intelectual. Es decir, el significado cultural de la técnica emana de la revolución científica y de la ilustración, y su valor es primariamente intelectual, espiritual y solo secundariamente práctico. Otro ingeniero, el ruso-alemán Engelmeyer, va a ir incluso más lejos y contra la separación entre la técnica y las bellas artes, va a plantear que la invención técnica es similar a la invención artística, en el sentido de que ambas comportan un contenido creativo y espiritual. Sobre la base de estas inquietudes se van a articular las teorías de Everard Schimmer y de Frédéric de Sauer. El primero, Schimmer, desde un horizonte hegeliano, va a deslindar el fenómeno técnico de todo economicismo y de todo biologicismo, y también va a discutir la asimilación de la técnica a la máquina. Para Schimmer, a efectos de captar el valor cultural que anida en la técnica y no perderse en una multiplicidad de artefactos y máquinas, para poder captar el valor esencial, dice él, hay que remontarse al problema de la invención. Es decir, a la motivación originaria que impulsa a la creación técnica. Y cuando se hace eso, dice, lo que se encuentra es que la técnica no busca crear tal herramienta o tal máquina, sino desarrollar lo que él llama la libertad material. La invención técnica es, por tanto, una actividad espiritual que busca la libertad material. Y dice, contra los sábelo-todo, que imaginan que la técnica promovería solo la civilización, pero no la cultura, Schimmer responde con violencia que la cultura es un todo armónico constituido por la ciencia, el arte, el derecho y la religión, y también por la creación técnica. Les leo una pequeña cita que lo pinta de cuerpo entero. Dice, el espíritu quiere dejar su huella sobre las cosas. Este es el sentido de la libertad. Y dado que la naturaleza nos ha hecho nacer encadenados, con la chispa del espíritu surge la idea de libertad sobre la naturaleza, la idea de la técnica. La naturaleza nos impide recorrer el espacio a cualquier distancia, a cualquier velocidad. La técnica nos provee de esta posibilidad con las naves y los vehículos. La naturaleza nos impide poner en marcha fuerzas de cualquier intensidad para someter a la materia.
la técnica nos provee esa posibilidad con la rueda hidráulica, la máquina de vapor y el motor. La naturaleza nos impide ver después de la puesta del sol. La técnica obtiene la luz con antorchas, velas, lámparas y relámpagos de fuegos artificiales. Y la enumeración de estas distintas clases de libertad material conquistadas por la técnica sigue. Es un párrafo fuerte. Este optimismo a prueba de balas, al cual no conmueve siquiera la Primera Guerra Mundial, que ya estaba en desarrollo, este libro de Schimmer se publica en 1917. Bueno, este optimismo exacerbado va a ser compartido por la otra gran figura teórica de lo que podemos llamar la tradición ingenieril, que es Friedrich de Sauer. Con de Sauer va a ir incluso más lejos y podemos encontrar en una verdadera filosofía teológica de la técnica. Porque para de Sauer la técnica es teología por otros medios. Es continuar el proceso de la creación divina, trayendo nuevas potencias y poderes al mundo. De Sauer publica su teoría en 1926, después hay varias reediciones de su libro, y en castellano tenemos traducido Discusión de la técnica, que es un libro que se publicó originalmente en alemán en 1958, y donde retoma y reactualiza su teoría y a la vez amplía su análisis. Es un libro que no tiene desperdicio. Para de Sauer, la técnica no puede reducirse a la utilidad, a la economía, y menos aún a un origen orgánico o natural. De Sauer desprecia a Kapp. Tampoco puede reducirse a la deducción de principios científicos, es decir, la técnica para él no es mera ciencia aplicada, sino que es, dice, un fenómeno unitario y moviliza una potencia mundial histórica. Y más aún, este fenómeno tiene una justificación divina, una justificación en Dios. De hecho, contra el resentimiento que él percibe para con la técnica, la cual aparece a menudo como chivo expiatorio, de Sauer va a desplegar una verdadera tecnodicea. Es una suerte de abogado de la técnica, ¿no? Más aún, en su libro de 1958, de Sauer elogia no solo desarrolla una tecnodicea. En esta tarea de defensa, de abogacía del fenómeno técnico, él va a desplegar todos los elementos benefactores de la técnica, ¿no? Desde la medicina, la vestimenta, el calzado, hasta los transportes y la automatización industrial. Él, de hecho, hace una oda, casi un elogio del scientific management de Taylor, de la organización fabril bajo principios científicos ultraeficientes, e incluso en su libro del 58 llega a justificar la bomba atómica. De Sauer no niega que haya técnicas emparentadas con fenómenos malignos, con el mal, pero atribuye esto no a la esencia y al sentido unitario de la técnica, sino a usos abusivos. Al respecto dice, la depreciación de la técnica es una de las causas principales de su uso abusivo como medio para cualquier fin. O sea, porque despreciamos la técnica, la usamos mal, o dicho de otra manera, porque despreciamos la técnica, la usamos abusivamente. De modo análogo a Schimmer, de Sauer plantea que para captar la esencia de la técnica y no perderse en la multiplicidad de sus productos, ni perderse, ni confundirla con la máquina, para captar su esencia y que no sucedan estas confusiones, hay que remontarse a las fuentes, hay que ir a las fuentes, es decir, a la génesis. Y cuando se hace esto, va a sostener, se descubre que la invención técnica conecta con un mundo trascendente e inmaterial compuesto de objetos técnicos ideales. Un mundo virtual de soluciones y de formas técnicas preexistentes. Esta es como entramos en el corazón de la teoría fuerte, ¿no? De su filosofía teológica de la técnica.
Con lo cual, en la invención técnica se manifiesta una conexión con un mundo trascendente, un mundo ideal, poblado de objetos técnicos ideales, de potencias, de fuerzas, de soluciones técnicas, que preexisten a su descubrimiento. Lo cual implica que las cualidades nuevas que cualquier invento técnico trae al mundo, la invención técnica trae al mundo material un determinado artefacto, bueno, esas potencias nuevas que así aparecen ya existían antes en un plano ideal. El inventor logró descubrirlas, materializarlas y liberarlas, pero como ideas o cosas en sí ya existían en este plano, en este mundo inmaterial que de Sauer llama el cuarto reino. O sea, contradiciendo a los existencialistas, podemos decir que en el caso de las técnicas, las esencias técnicas preceden a su existencia. Y desde este punto de vista, para poner un ejemplo brutal, el esquema de una computadora y su posibilidad en tanto articulación de leyes naturales y materiales, bueno, existía ya virtualmente incluso en la época de los dinosaurios, aunque nadie hubiese ideado ni construido una computadora. Como idea, como objeto técnico ideal que no contradice las leyes naturales creadas, existía como posibilidad. Y acá aparece una de las premisas centrales de De Sauer, que es que todo problema técnico perfectamente delimitado tiene una y solo una solución. No hay distintas soluciones para el mismo problema técnico, sino solo una. Y, como vimos, las soluciones tienen una existencia ideal en sí, antes de ser descubiertas. Si el problema está bien planteado, la solución ya existe, solo basta llegar a ella. Hay que descubrirla simplemente. Y dado que toda solución técnica o toda máquina no desafía las leyes naturales, sino que las compatibiliza en una unidad funcional, todas las posibilidades técnicas existen ya virtualmente en el mundo tal y como fue creado. Recordemos que él es religioso, claramente. Y desde este horizonte la invención técnica es un descubrimiento, es decir, es entrar en contacto con un mundo trascendente de las cosas en sí, de los objetos técnicos ideales, y bajarlos al mundo material, prolongando así la obra de creación, la obra de la creación. Hasta aquí la línea ingenieril, que se puede decir, después de Kapp y Marx, es la verdadera línea fundadora del debate técnico-cultura. Una segunda línea, menos homogénea, se va a manifestar entre los sociólogos y los filósofos. Para esta segunda línea, el punto de partida es Marx, a quien, con razón o sin ella, se lo percibe como un determinista tecnológico o un determinista económico, pero en ambos casos un materialista. Contra esta percepción, como se sabe, van a reaccionar o se van a posicionar dos sociólogos importantes de la época, Max Weber y Werner Sombart. Weber no desarrolla una reflexión específica sobre la técnica, sino que tiende a mantener una posición instrumentalista. Es decir, no le otorga a la técnica una especificidad cultural y tiende a pensarla como un mero medio para la concreción de fines no técnicos, es decir, fines sobre todo de orden económico y administrativo, pero no solo, ¿no? En este sentido, para él, la técnica no es sino un componente o un caso de la acción racional conforme a fines. Es decir, expresa una racionalidad instrumental. Y sobre estas premisas se van a engranar algunos de los debates que va a tener la teoría crítica marxista a propósito de la técnica, sobre todo, por ejemplo, en Marcuse y en Habermas. Otros autores como Ellul van a retomar a Weber, no estas consideraciones de Weber, sino la idea de proceso de racionalización y lo van a asociar al desarrollo de la técnica para pensar no ya una concepción instrumentalista, sino una concepción sustantiva de la técnica, desembocando en una hipótesis determinista, es lo que va a suceder con, por ejemplo, Jacques Ellul.
Pero bueno, todo eso es posterior, ajeno al debate que nos convoca y al recorte de tiempo, espacio-tiempo que nos propusimos. El otro sociólogo, Werner Sombart, va a compartir con Weber la crítica al determinismo tecnológico, pero va a reconocer en la técnica un cierto valor cultural. En un texto de 1901, Sombart analiza la cuestión y plantea que la relación entre técnica y cultura es bidireccional y no se deja reducir a un esquema simple de causalidad. Es decir, cuestiona las hipótesis deterministas y va a sostener, cito, que no nos encontramos frente a este desarrollo de la técnica como ante un proceso natural ineludible, sino que, del mismo modo que podemos influir en el desarrollo económico, podemos influir en el desarrollo de la técnica. En esta misma línea, en un texto de 1911, Sombart afirma: la técnica, al igual que otros componentes de la cultura, no puede imaginarse como absoluta, es decir, solo autodeterminada y en absoluto determinada. No hay técnica en un vacío social. Tampoco hay técnica que pueda tener efectos a partir de un punto arquimédico, externo a la cultura humana. Fin de la cita. Georg Simmel, otro sociólogo destacado del período, si bien no desarrolló un análisis focalizado sobre la técnica, sí hace algunas consideraciones en un libro de él de 1900, en Filosofía del Dinero, y plantea un diagnóstico, no digo que sea el primero, pero plantea un diagnóstico que se va a volver bastante recurrente. Y es la idea de que los medios se devoran a los fines. Los instrumentos técnicos, que deberían estar al servicio de fines humanos, bueno, el propio funcionamiento de las herramientas termina devorándose al ser que las inventó y que debería comandarlas. En este sentido, Simmel dice: esta capacidad de disponer de la naturaleza exterior que la técnica nos provee, la pagamos al precio de una servidumbre a la misma y de una renuncia a poner en el centro de la vida la espiritualidad. Haciendo acordar al Frankenstein de Mary Shelley, Simmel va a desarrollar luego esta percepción en términos de lo que va a llamar la tragedia de la cultura. Esto es, dicho sintéticamente, el hecho de que las invenciones y creaciones humanas se convierten, al objetivarse, en entidades autónomas que constriñen, sofocan y encarcelan a la vida subjetiva que les dio origen. Para Simmel, el problema no está tanto entre la técnica y la cultura, sino dentro de la cultura misma, en una antítesis que él llama una antítesis entre las formas y la vida. Simmel es un vitalista, lector de Bergson, y ahí viene este tema de la vida. En este sentido, para él, la técnica aparece como un elemento más de la cultura objetivada, como una forma autónoma que, una vez establecida, se impone sobre la vida subjetiva, la sofoca, tiende a determinarla, etc. Un filósofo importante de la época, Ernst Cassirer, neokantiano él, va a cuestionar frontalmente este fatalismo simmeliano y va a señalar, va a decir, con respecto a lo que él llama el proceso vital de la cultura, Cassirer va a señalar que si bien en este proceso vital de la cultura hay una tensión entre tendencias conservadoras y tendencias innovadoras o creadoras, es decir, hay una tensión entre vida y formas, de ningún modo se puede suponer que las obras creadas son cárcel para la vida. Por el contrario, las obras creadas, que son producto de una vida creadora, son condición e inspiración para nuevas creaciones. Mientras que en Simmel, y esta es la tragedia, los productos humanos, las creaciones culturales humanas se autonomizan, adquieren una dinámica propia y en esa medida sofocan al sujeto, a los individuos, creadores, a los seres humanos, a los seres vivientes.
Cassirer va a decir que en realidad la producción cultural, la objetivación en obras, no solo nos sofoca, sino que es condición de posibilidad para nuevas creaciones culturales, artísticas, técnicas, etc. De modo muy similar a la línea ingenieril, a la tradición ingenieril, para Cassirer, lejos de ser la técnica una antítesis de la cultura, es un elemento interno de la cultura y participa de esta del mismo modo que el lenguaje, el arte, la religión, la ciencia. Es decir, la técnica es parte de la totalidad y universalidad de la vida del espíritu. En ese sentido, en un texto de 1930, donde refiere directamente a la cuestión de la técnica, según nos cuenta Rapp, Cassirer ve la esencia propiamente dicha de la técnica, independientemente de todas las finalidades externas, en una voluntad general de creación que se manifiesta en cada caso en medidas concretas, ¿no? Técnicas específicas. Encontramos en Cassirer nuevamente un optimismo ilustrado, ¿no? Optimismo ilustrado que contrasta con el fatalismo presente en el vitalismo de Simmel. La última línea que me gustaría mencionar, y va a ser lo último, una tercera línea que emana de dos ensayistas conservadores, Oswald Spengler y Ernst Junger, dos ensayistas que fueron terriblemente influyentes en la época, en la Alemania, sobre todo en la Alemania de la República de Weimar, la Alemania de entreguerras. En ambos vamos a encontrar un tono profético y lo que yo llamo un pesimismo eufórico, es decir, un fatalismo grandilocuente disfrazado de vitalismo nietzscheano. Empecemos con Spengler. Contra la idea ilustrada de progreso indefinido y contra el materialismo histórico, en su famoso ensayo La decadencia de Occidente, Spengler va a presentar una suerte de filosofía de la historia de carácter circular. Según esta fisionómica, como él la llama, este método, según esta teoría, todas las culturas son como animales, como seres vivientes, es decir, nacen, se desarrollan y llegan a la plenitud, y luego comienzan a envejecer, a descomponerse y finalmente mueren. El ocaso de una cultura, su declive, su decadencia, se manifiesta cuando la cultura en cuestión se convierte en civilización. Es decir, cuando en ella ganan preponderancia las conquistas técnicas y materiales, así como las comodidades, en desmedro de las fuerzas vitales y espirituales que impulsarían de modo auténtico y vigoroso el alma singular de la cultura en cuestión. Y para Spengler, Occidente, tras la derrota alemana en la Primera Guerra, entraron claramente en una situación, en una fase de decadencia, una fase de ocaso. La decadencia de Occidente es un libro que se va publicando entre 1918 y 1922, y luego en 1931 él publica otro libro que se llama El hombre y la técnica, donde se focaliza sobre el horizonte de la teoría ya desplegada, sobre la cuestión de la técnica y el maquinismo. Valiéndose de Nietzsche, Spengler presenta la técnica como movilizada intrínsecamente por la voluntad de poder, que en su caso es lisa y llanamente voluntad de dominar. La técnica, afirma, es la táctica de la vida y encuentra su sentido primario en la lucha. La técnica, por tanto, para Spengler no tiene nada que ver con la economía, la ingeniería o el progreso científico. Es desde siempre una cuestión de poder y de dominación. Incluso antes de que exista como herramienta exosomática, es decir, como herramienta exterior al propio cuerpo. Y en esta escenografía, el ser humano no es ni Homo faber ni Homo sapiens, sino literalmente un animal de rapiña. Spengler se parece a Kapp en el sentido de enraizar la técnica en la vida, pero su referencia es Nietzsche, no Hegel, ¿no?
Y si bien la técnica ya está presente en la técnica predatoria o incluso evasiva de los animales, el primer acto de la técnica humana ocurre al empuñar una piedra para golpear. Para Spengler, la liberación de la mano, liberación de la mano de la locomoción, la liberación de la mano y la piedra empuñada son fenómenos evolutivos casi simultáneos. Él dice, una mano liberada que no tiene una piedra para golpear es una mano sin sentido. O sea, en el mismo momento en que las manos dejan de servir para moverse, pasan a servir para agarrar piedras y eventualmente, primariamente, golpear. El sentido originario de la técnica humana, por tanto, no está en la proyección de los órganos en objetos para facilitar el trabajo, como en el caso de Kapp, sino en poder continuar la lucha por medios extracorporales o con medios extracorporales. Y esta voluntad de dominación no es un fenómeno limitado al inmediato, a otros animales o a congéneres, sino que, dice Spengler, es una lucha contra la naturaleza en su totalidad. En este sentido específico, para él, la técnica es antinatural y es artificial y antinatural. ¿Por qué? Porque busca dominar la naturaleza y prevalecer, pero en última instancia, no hay que confundirse con este carácter antinatural, en última instancia su sentido es la voluntad de poder. Insisto que en los términos de él es fuertemente voluntad de dominar o de prevalecer. Y esto se va a manifestar no solo en una lucha por la supervivencia o el prevalecimiento de los más fuertes, sino también en el plano científico y técnico. En el plano de la ciencia y la invención técnica. Ni la ciencia ni la invención técnica buscan comprender la naturaleza para contemplarla o para construir cosas útiles que ahorren trabajo. Los científicos y los investigadores, dice Spengler, están animados por la astucia guerrera de los animales rapaces del espíritu. Y en este sentido, por ejemplo, la física moderna no busca conocer a Dios o conocer las leyes de la naturaleza, sino básicamente aislar, hacer utilizables y palpables las fuerzas de la naturaleza inorgánica. En la misma línea, dice Spengler, la invención de la máquina expresa la más astuta de todas las armas contra la naturaleza. Bueno, en el libro Spengler despliega toda una antropogénesis que no podemos seguir en sus detalles, y para seguirle el juego nos vamos a concentrar en el ocaso, ¿no? En la decadencia, en el cierre. En su narrativa, lo que surge tras la Edad Media no es la época moderna, sino la cultura fáustica europea. Y tras un desarrollo vigoroso, gracias a los pueblos de sangre nórdica, asistimos en el siglo XX a su ruidoso crepúsculo, el cual se expresa por el destino inexorable al que conduce la técnica maquinista. Les leo una cita de Spengler que, como todo en él, es tremendamente elocuente. Dice, esto del hombre y la técnica: toda gran cultura es una tragedia. La historia del hombre en conjunto es trágica. Pero el delirio y la caída del hombre fáustico es más grande que todo cuanto Esquilo y Shakespeare han contemplado jamás. La creación se subleva contra el creador. Así como antaño el microcosmos hombre se sublevó contra la naturaleza, así ahora el microcosmos máquina se subleva contra el hombre nórdico. El señor del mundo tórnase esclavo de la máquina. La máquina le constriñe, nos constriñe a todos sin excepción, sepámoslo y querámoslo o no, en la dirección de su trayectoria. Y unas páginas más adelante agrega: todo lo orgánico sucumbe a la creciente organización. Un mundo artificial atraviesa y envenena el mundo natural. La civilización se ha convertido ella misma en una máquina.
todo lo hace o quiere hacerlo maquinísticamente. Hoy se piensa en caballos de vapor. Ya no se ven y contemplan las cascadas sin convertirlas mentalmente en energía eléctrica. No se ve un prado lleno de rebaños pastando sin pensar en el aprovechamiento de su carne. Fin de la cita. Este discurso metafísico va a tener una enorme influencia en Heidegger, bueno, después vamos a ir sobre eso, muy presente. Pero hay 3 puntos de este discurso metafísico que me gustaría subrayar. Por un lado, el hecho de que sistematiza todos los lugares comunes del pensamiento conservador de la época, es decir, rechaza la civilización moderna en nombre de una épica guerrera, aristocrática y claramente racista. Por otro lado, y más importante, está esta idea fatalista, según la cual la técnica maquinista conduce a un destino inexorable que no pueden alterar los seres humanos, las sociedades humanas, obviamente no individualmente, pero tampoco en términos sociales y políticos. La técnica maquinista, dice Spengler, se desarrolla por una necesidad interna, es decir, y no responde a los arbitrios de la voluntad. En este sentido, y por la propia lógica de su argumento, la técnica maquinista como expresión de la civilización conduce a una aniquilación de los valores culturales sustantivos. Lo cual nos lleva a un último punto, que es el más curioso, si se quiere, y es que él abraza con fervor ese destino. O sea, es un pesimismo eufórico, casi un fatalismo alegre. O sea, a diferencia de la tradición ingenieril, Spengler dice textualmente, el optimismo es cobardía. Solo queda abrazar este final y consumirse con él. Y aunque parezca mentira, el discurso de Spengler no es tecnofóbico. Spengler no propone una vuelta a la vida sencilla o un abdicar de la técnica. Simplemente presenta un relato trágico y nos invita a asumir con estoicismo el inexorable final de la cultura occidental. Amor fati, diría Nietzsche. Y ya cerrando, el último personaje de esta tercera línea conservadora es el de Ernst Junger. En Junger vamos a encontrar muchos tópicos similares a Spengler y todos ellos se van a manifestar fuertemente luego en los textos de Heidegger sobre la técnica de la década, sobre todo de la década del 50. Es increíble cómo en Heidegger están todos estos tópicos presentes. El tema del misterio, el tema de que se ven las cosas como recursos a ser explotados, todos los aromas al pensamiento conservador y reaccionario que se expresa fuertemente, sobre todo en Spengler. Ernst Junger. Atención que no hay que confundir a Ernst Junger con su hermano, que se llama Friedrich Junger, y que publica un libro sobre la técnica del 44, que si no recuerdo mal es algo así como la perfección de la técnica o algo así. No lo leí. Bueno, Junger en el 1932, publica un libro que fue muy leído, muy vendido, se llama El Trabajador, el cual remite a una nueva figura humana, una suerte de arquetipo social que expresaría una simbiosis humano-máquina, y esta nueva figura, este nuevo arquetipo social estaría llamado a dominar el mundo postburgués. Nuevamente nos vamos a encontrar con un discurso profético. Así como Spengler, Junger piensa la técnica a la luz de la voluntad de poder nietzscheana y va a agregar una serie de elementos en esta misma dirección, ¿no? En ese sentido afirma, el texto de Junger en el que me baso es uno que está incluido en la compilación de Mitcham y McKay, el libro se llama Filosofía y Tecnología, del 2004. Dice Spengler, refiriéndose a la técnica, su verdadero sentido no es el progreso, sino el dominio. Y agrega, la guerra es un ejemplo de primer rango porque pone al descubierto el carácter de poder que habita en la técnica, con exclusión de todos los elementos económicos y progresistas.
Se ve claro entonces que Junger está lejos de la tradición ingenieril, así como lejos de la tradición marxista, pero del mismo modo que ambas, encuentra en la técnica, en particular en la técnica moderna, una fuerza de significación histórico mundial. Lo cual nos lleva más específicamente a la cuestión de la relación entre cultura y técnica. Le voy a dar dos citas que son particularmente elocuentes. Tras señalar que la técnica, cito, es la destructora de toda fe en general y por tanto el poder anticristiano más resuelto que ha surgido hasta ahora, tras decir esto, continúa Junger unas páginas más adelante. En todos los sitios donde el ser humano cae bajo la jurisdicción de la técnica, se ve confrontado a una alternativa ineludible. O bien acepta los medios peculiares de la técnica y habla su lenguaje, o bien perece. Pero cuando alguien acepta esos medios, entonces se convierte, y esto es muy importante, no solo en el sujeto de los procesos técnicos, sino al mismo tiempo en su objeto. El empleo de los medios comporta un estilo de vida enteramente determinado que se extiende tanto a las grandes cosas como a las menudas cosas del vivir. En modo alguno es, pues, la técnica un poder neutral, un almacén de medios eficaces o cómodos al cual pudiera recurrir a su antojo cualquiera de las fuerzas tradicionales. Y agrega unas páginas más adelante. La marcha triunfal de la técnica deja tras de sí una estela de símbolos destruidos. La esencia de la técnica parece ser de naturaleza nihilista en razón de que su ofensiva se extiende al conjunto de las relaciones y a que no hay ningún valor capaz de oponerle resistencia. Fin de la cita. Bueno, queda claro que para Junger la técnica moderna no es un instrumento neutral, sino un vector que, siguiendo una lógica nihilista, arrasa con los valores y significaciones culturales, al tiempo que presenta su verdadero rostro no en la ciencia, no en la economía, tampoco en la ingeniería, sino en la voluntad de dominar. Se podría hablar con Spengler hemos hablado de filosofía teológica de la técnica, filosofía biológica de la técnica, filosofía socioeconómica de la técnica, distintas formas de expresar distintas corrientes. Se podría hablar con Spengler y Junger de una filosofía nihilista de la técnica o incluso de una filosofía militar de la técnica. Hoy día, lamentablemente, estamos ante un espectáculo, una vez más, un espectáculo aterrador respecto de los medios, la técnica, el aspecto militar de la tecnología, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces mi presentación. Disculpen la extensión. Podemos ahora conversar un rato sobre esto, cosas asociadas, ver si algo de esto resuena con nuestra actualidad o no. Yo, a modo de conclusión, señalar simplemente que este debate, del cual he presentado una somera introducción con algunas líneas, ha sido particularmente significativo en términos culturales, conceptuales, filosóficos, porque a posteriori se ha reconocido en este debate alemán entre técnica y cultura muchos de los tópicos, los problemas y los desafíos que van a aparecer luego de una manera u otra en distintas reflexiones y conceptualizaciones del fenómeno tecnológico con el correr del siglo XX e incluso hoy día, ¿no? Muchos de los problemas que aparecen, la cuestión del determinismo, la cuestión biológica, la cuestión, sin duda, la cuestión socioeconómica, un montón de los elementos que aparecen en el debate estuvieron presentes en lo que fue el desarrollo de la filosofía y la técnica desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, y también están presentes en la discusión actual hegemonizada por la sobredeterminación de la cuestión de la inteligencia artificial. Entonces, por un lado, la charla tiene el sentido de presentar una suerte de documento histórico-filosófico, no solo un objeto de curiosidad cultural, sino también encontrar recursos y algunos de los dilemas y debates y líneas de pensamiento que han ido apareciendo. Digo, cuando uno lee, por ejemplo, algunas proposiciones de la línea conservadora de Spengler,
de Junger. Inquietantemente a veces se encuentra discursos actualmente bien intencionados, ligados a distintos corrientes progresistas, que curiosamente terminan siendo muy similares a posiciones conservadoras de aquel entonces. Digo, hay mucha tela para cortar, me parece, y un poco ese es el sentido del aporte. Y después lo último que diría, además de esa significación más general de este episodio cultural, bueno, yo creo que hay algunas cosas que me hizo pensar esto en la situación actual. Por un lado, creo que vivimos al calor del despliegue de los sistemas de inteligencia artificial y lo que muchos se vislumbran, creo que el profetismo volvió a estar de moda, ¿no? Ya sea en su vertiente materialista que anuncia la automatización total, ya sea en su vertiente metafísica que imagina que hay un fin de la historia dirigido al desarrollo de la inteligencia artificial general. Bueno, el profetismo y estas ideas de destino inexorable volvieron a estar muy presentes. Yo me animaría incluso a plantear una intuición, ¿no? Creo que estamos en medio asistiendo a un desplazamiento del escepticismo a cierta credulidad, una gran credulidad de muchos relatos que son poco creíbles. Y el otro elemento diría que se asocia a la cuestión que todavía sigue más vigente que nunca, la cuestión psicometafísica, el pesimismo, el optimismo, la utopía, la distopía, tan vigentes antes como ahora, muchas de las discusiones. Y conectando con la cuestión profética, hay muchos discursos que hoy circulan muy similares al de Spengler, o quizá peores, porque en Spengler había un pesimismo eufórico y yo creo que en varias ocasiones hoy se escuchan discursos que revelan un optimismo suicida. Hay elementos en Silicon Valley creo que apuntan en esa dirección. Bueno, nada, esto más a modo de conclusión improvisando, así que les agradezco la atenta escucha, espero que haya interesado y bueno, abrimos un espacio para conversar que suele ser lo más interesante de estas charlas. Gracias. A ver quién se anima. Sí, Gabriela, adelante. Gracias, estuvo muy interesante. Me hubiera gustado saber más y para poder seguir mejor la charla y bueno, y hago una sugerencia, sí, para otras futuras charlas, podrías ir anotando los nombres de los autores y alguna periodización para que nos ayude a los espectadores, sobre todo a los que no dominamos el tema. Y no, una cosa que quería saber con respecto al profetismo, al optimismo, al nihilismo y la técnica, es que en sí hasta principios del siglo XX, todas aquellas invenciones o efectos de la técnica podían ser fácilmente comprendidas o abarcadas por el conocimiento de una sola persona, ¿no? Y ahora eso ya no es posible, no es posible para un hombre, para una mujer dominar todo el ámbito de la técnica, todo el saber que reúne la técnica, tanto en sus aspectos de principios básicos, físicos, químicos o como quieras llamarse, o sus aplicaciones concretas, ¿no? Su aplicación en la medicina, su aplicación en la maquinaria. Si eso tiene alguna formulación filosófica encuadrada en estos mismos autores que vos has mencionado, o si es solamente una observación que no afecta para nada a estos temas que has tratado. Y si te parece pertinente esta pregunta, me serviría un montón. Si no entendí mal, Daniela, vos planteás que ya desde el fin del siglo XIX, digamos, no hay ninguna figura intelectual capaz de abarcar, en términos sinópticos, los saberes y técnicas de su época. Sí, yo te diría que incluso mucho antes, ahora no recuerdo la referencia, pero había un autor que decía que Leibniz,
gran filósofo del siglo XVII, fue el único que llegó a tener cierta visión panorámica del estado de situación de las ciencias de su propia época, ¿no? Con lo cual eso es un fenómeno indudablemente irreversible, producto de la división del trabajo social y sobre todo el desarrollo de las distintas ramas y subramas y subramas de las distintas disciplinas científicas, así como del desarrollo ingenieril propiamente técnico y tecnológico. Lo cual, sin embargo, no invalida la posibilidad de una reflexión conceptual que logre captar algunas tendencias o sentidos más generales, digamos, ¿no? Porque si no, deberíamos, esto no tendríamos, la filosofía, las humanidades y otras ciencias humanas que trabajan sobre todo por conceptos, perderían buena parte de su sentido. Con lo cual, ahí me parece que, obviamente, sobre la base del entendimiento de que tanto el desarrollo científico, tecnológico y obviamente también cultural, conceptual, de las humanidades, las ciencias sociales y demás, obviamente es un trabajo colectivo y la posibilidad de adquirir una representación sinóptica de algunos fenómenos obviamente se cimenta en multiplicidad de investigaciones particulares, digamos, ¿no? Entonces ahí yo creo que, y sobre esa base es que se puede armar un debate y la sociedad puede, a través de conceptos, ideas, investigaciones, ir formando, puede o debería ir formándose un juicio de cara a efectivamente actuar políticamente para potenciar lo que va bien, lo que funciona en provecho general y atender o resolver los problemas de aquello, los problemas, las incompatibilidades, los riesgos, digamos, ¿no? Esa sería mi respuesta. Yo ahora después, en un ratito, si quieren, respecto a lo que señalabas al principio, ahora rápidamente puedo copiar todos los nombres de los personajes que están apareciendo, si los tienen, incluso si me esperan un segundo, los 3 o 4 libros, o un poquito más, sobre los cuales que me basé, puedo buscar las referencias y llegar el caso, si no, ahora les paso mi correo electrónico y me dicen, decime esto y yo atiendo. Buenísimo, gracias. Bueno, María Emilia. Sí, más que nada compartir una reflexión, ¿no? Para respecto de esto que vos decías, de cómo puede resonar en la actualidad toda esta historia de la técnica, y me pensé que por ahí, cuando vos hablaste de este volvernos crédulos, que es un poco una marca de este tiempo, en cuanto el desarrollo de la técnica, en tanto saber instrumental, es responsable de esa credulidad, porque en algún sentido, en tanto saber instrumental, nos posiciona en un saber hacer y nos desvincula en algún sentido de toda la construcción de saberes y de toda esta densidad metafísica respecto de los saberes, metafísica y no tanto, que vos desarrollaste en toda la charla, ¿no? Damos todo por hecho, nos quedamos en la superficie del hacer y en ese sentido hay como una abolición del pensar, una cosa instrumental y nada más. Y eso nos vuelve crédulos respecto de cualquier teoría que ande pululando por ahí, que nos resulte atractiva, que se muestre como seductora para explicar las cuestiones de nuestro tiempo, pero nos desvincula de toda la densidad que hay en la construcción de los saberes y que están a la base de cualquier saber técnico. Bien.
comparto. Después también lo otro que sucede hoy, que la construcción de los saberes está mediada técnicamente, y no solo mediada, muchas veces activamente generada, digamos, ¿no? Lo cual presenta toda una serie de dilemas a la hora de situar las fronteras entre la construcción intelectual del saber y la construcción técnica del saber. Sobre todo pensando en las mediaciones de máquinas de información, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Porque, como siempre, nos podríamos remontar, como se hace en ocasiones, a la invención de la escritura o a la significación de la imprenta y un poco terminar de relativizar todo como una suerte de, bueno, toda nueva generación cuestiona las nuevas tendencias de los jóvenes, etcétera, etcétera. Todas frases hechas o eslogan que son verdaderamente una invitación a dejar de pensar en general, digamos. Naturalmente hay desafíos específicos, hay tendencias y hay una tradición cultural, intelectual, sobre la cual uno puede pivotar para pensar y desarrollar distintas cuestiones. Yo lo de la credulidad se me ocurrió hoy, por ahí es una idea un poco sonsa, ¿no? Pero esta idea de desplazar el escepticismo en dirección a la credulidad, creo que incluso afecta capas más profundas del desarrollo intelectual. No creo que sea una mera ingenuidad la credulidad. Creo que efectivamente estamos entrando en una situación en la cual, por ejemplo, leyendo gente, intelectuales, pensadores que yo respeto, como saben, hay todo un debate con esta cuestión de la inteligencia artificial general y demás, ¿no? Que hasta hace un tiempo había un consenso, al menos entre aquellos que yo más respeto, de que eso es técnicamente imposible, digamos, que es una fantasía acicateada para recaudar capitales de riesgo y para las Big Tech que están manejando este proceso. Últimamente encontré algunos textos de gente también respetable que empiezan a vacilar con respecto a eso, ¿no? Yo no tengo los conocimientos como para abordar eso. Pero creo que no es una mala noticia un desplazamiento desde cierto escepticismo derrotista a cierta credulidad. Hoy día esa credulidad no está abierta a imaginar un futuro posible venturoso, digamos, pero eso puede resultar relativamente contingente, no tiene por qué ser siempre así, digamos, ¿no? Y la credulidad, bien entendida y bien llevada, esclarecida con buenas ideas, sobre todo en términos éticos y políticos, puede conducir a la acción constructiva. Con lo cual, en ese sentido, yo le prendería una velita, si bien, ya les digo, es una intuición, no tengo ni de cerca una reflexión profundamente elaborada sobre el asunto. Claro, yo pensaba más que nada en la credulidad, en el sentido de la credulidad anticientífica, donde se contrapone por ahí un saber, no un saber, sino una responsabilidad de la técnica que nos corre del pensamiento científico y nos deja en la mera instrumentalidad, ¿no? Entonces ahí empezamos a creer en cualquier cosa, nos servimos de instrumentos técnicos que nos hacen acceder a información falaz, qué sé yo, terraplanismo, y cuestionamos la ciencia, o directamente creemos que es una mera opinión, y nos quedamos en un saber técnico que no deja de ser superficial. Sí, muchas veces ni siquiera es un saber técnico, es una lógica tribal de manada profundamente irracional y que se jacta de la ignorancia, digamos, ¿no? Que es un poco lo que resulta más, lo que genera más irascibilidad, digamos, ¿no? Sí, el saber técnico sería el que nos permite acceder a ese tipo de conocimiento tribal a través de la computadora, a través de los instrumentos por los cuales llegamos a conocer estas cosas que son tan negativas. Sí, yo tiendo a compartir, no creo que sea una estrategia que tiene mucho futuro ponerse en contra de las computadoras, de internet.
evidentemente, cómo se están plasmando, cómo se están asociando las dinámicas sociotécnicas a las cuales que asistimos son de terror, digamos. O sea, me parece que y empeoran mes a mes. Pero bueno, si bien no hay muchos motivos para ser optimistas, digo, con una guerra en curso, una situación socioeconómica trágica, digamos, no trágica porque hay responsabilidades concretas, pero realmente descorazonadora, yo creo que tenemos que pensar un futuro de proyectos a todos los niveles, asociados con determinadas tecnologías. Lo cual yo creo que ahí no hay que ceder a una ideología que está muy fuerte, impregna a todos los sectores y a todas las tendencias, que es la idea de una automatización total de todos los campos de actividad humana. Me parece que ahí sí hay muchas cosas para discutir, hay muchas ilusiones que se venden. La idea según la cual que se presenta como un hecho consumado, que se van a destruir trabajos y que esto que el otro, es una idea que responde a intereses muy particulares y que aparece vestida de ropajes científicos, digamos, de cientistas sociales o no tanto, sobre todo economistas. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso y también dar el debate respecto de que, bueno, acá estas dinámicas y estas configuraciones son contingentes, no responden a ningún fatalismo ni a ninguna lógica natural del desarrollo tecnológico, ni a ningún estadio final apocalíptico de la civilización humana, digamos, ¿no? Yo creo que hay que salir un poco de esa encerrona. Sobran motivos para entrar en ella en el sentido de que, bueno, hay muchas señales preocupantes en nuestro tiempo. Da la impresión de la tarea de, sobre todo los quienes estamos implicados en el ámbito educativo, cultural, de investigación, pasa por plantear los problemas y en la medida que que nuestras investigaciones nos condujan a ello, poder aclarar algunas cosas y neutralizar algunos mitos, ¿no? Pero comparto que, bueno, no siempre resulta fácil, pero bueno, no veo otra. También mi imaginación es limitada, pero bueno, en cualquier caso no quiero monopolizar la palabra. Si quieren, mientras voy anotando los nombres de los personajes que he ido mencionando. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Creo que sonó ahí el chat. Macarena. Sí, buenas tardes. Sí, Macarena, justo iba a leer. Juan, no, dos preguntas que en realidad no tienen mucho que ver con esa cuestión más técnica de cómo se escriben los nombres y demás, que también me interesa de todas maneras. Me quedó un poco en el aire vos, bien en la introducción de la charla, mencionaste la tradición hermenéutica y como que al pasar lo mencionaste a Habermas, no sé si yo me distraje o no te escuché o no registré si profundizaste un poco por esa línea, porque digo, bueno, a ver, en la tradición hermenéutica desde luego podemos pensar a Heidegger también y ahí sí nombraste, digamos, como una filiación o una influencia más directa de Spengler, de Heidegger vía Spengler. Eso, así como muy abiertamente, esa es una de las preguntas que quería hacerte. Y en segundo orden, pensando más desde la actualidad y un poco también en línea de algún modo con lo que comentaba y preguntaba Emilia, bueno, viste que está en debate con este tema de las inteligencias artificiales, si los modelos generativos pueden o no, o si podrían en el mediano plazo ser modelos conscientes o no.
Entonces, si tenés alguna idea formada o si a partir de tu lectura de Cap, ¿cómo te parece que Cap podría interpretar esta idea de la conciencia en máquinas, ¿no? Si llegáramos a pensarlo o si algo así fuera posible. Hoy la verdad que es un poco arriesgarse a hacer futurología por esto mismo que bien comentabas y que yo comparto, de que parece que uno no tiene tantos elementos o que es bastante más complejo, digamos, como para hacer conjeturas relativamente categóricas sobre qué pueda pasar en los próximos 5 años, no sé, dadas las condiciones de aceleración que el curso de las cosas viene tomando, ¿no? Pero bueno, eso, ¿cómo podría cuajar esta idea de una tecnología o de una maquinaria tecnológica o producida técnicamente como la inteligencia artificial en caso de que fueran modelos generativos en este esquema de CAP, donde esta idea de proyección inconsciente, conciencia a posteriori, es como un elemento importante. Eso. Bueno, buenísimo, bien. Respecto a lo primero, no, creo que no mencioné a Habermas y en efecto cuando refería a la tradición hermenéutica era más un comentario genérico respecto de Heidegger, como para señalar algo que no siempre yo tengo en cuenta, o solemos tener en cuenta, que ser y tiempo básico, ¿no? Uno nace en un mundo, arrojado en un mundo que no eligió, también como dice Marx, digamos, los seres humanos hacen la historia en condiciones que no eligieron, digamos. Y en ese sentido, el señalamiento de Heidegger va en el sentido de que uno llega al mundo y tiene que construir su propio destino apropiándose de la tradición cultural dentro de la cual se inscribe. En el plano de la reflexión que estamos desplegando, bueno, que nos interesa el fenómeno de la técnica, bueno, esa tradición cultural supone hacer una relectura de lo que uno hereda inconscientemente para apropiárselo y desarrollar una reflexión consciente que, quiera uno o no, está situada a priori en la propia perspectiva histórica en la cual uno se encuentra. Entonces, la referencia a la tradición hermenéutica era básicamente para señalar eso. Una de las formas de justificar por qué puede ser válido en el 2026 hablar de un debate entre el fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Y creo que hay elementos para justificarlo más allá de lo que señala Heidegger en Ser y Tiempo. Habermas, por otra parte, es interesante, va a aparecer posteriormente. Fundamentalmente, él se refiere al problema de la técnica en las obras de fines de la década del 60, después es un tópico que él abandona, pero desarrolla sus ideas en el marco de una crítica a Marcuse, Herbert Marcuse, el bestseller que fue El hombre unidimensional, tan importante para gestar el espíritu, por ejemplo, del Mayo francés, libro publicado en el 64, casi que una biblia para la juventud de fines de la década del 60. Bueno, Habermas va a discutir con Marcuse y le va a plantear, entre otras cosas, que la idea marcusiana, según la cual sería posible desarrollar una ciencia, una técnica cualitativamente nuevas. Bueno, Habermas se va a manifestar fuertemente escéptico con respecto a eso y se va a pegar a la tesis de Arnold Gehlen, el antropólogo también de la primera parte del siglo XX, señalando que no es posible pensar otro proyecto, no es posible sostener que la técnica moderna es un proyecto histórico específico, sino con Gehlen, Habermas va a decir, es un proyecto de la especie humana en su conjunto. Los primeros Homo sapiens buscaban instrumentalizar la naturaleza, transformarla a partir del trabajo para sobrevivir y desarrollarse. Bueno, no vamos a entrar en un poco la cuestión de Habermas, sí señalar que hay otros autores más contemporáneos, por ejemplo Andrew Finberg, que precisamente va a señalar que en realidad el que tenía razón era Marcuse, no Habermas, que Habermas termina cayendo en una posición instrumentalista. No obstante lo cual, yo creo que hay elementos rescatables de su propuesta ética y política, digamos, por no hablar de sus intenciones, ¿no? La cuestión de Cap, bueno, es una cuestión abierta. Yo es un pensador que lo descubrí hace relativamente poco, menos de un año. Leí el libro, la traducción al castellano de Filosofía de la Técnica.
es ciertamente súper sugerente y sugestivo. Hay actualmente algunas investigaciones, no centradas en CAP, pero que lo incluyen en esta idea de filosofía biológica de la técnica. Por ejemplo, las obras de algunos franceses, sobre todo Javier Bouget, Manuel Claricio, pero están centradas más en una visión más, digamos, metafísica que científica. Yo creo que, comparto con vos, hay elementos en la teoría de CAP, si uno le desprende la coraza o todo el andamiaje, el sistema hegeliano de argumentación, que es muy fuerte, porque efectivamente todo ese proceso que yo apenas introduje algunas cosas, tiene un fin. El Estado es la proyección total del organismo humano, digamos, es el cierre, ahí cierra la odisea de la técnica de CAP, digamos, se le da un cierre político, ético y político. Yo creo que hay ahí, hasta donde yo sé, hay un artículo muy bueno sobre CAP, después te paso la referencia, creo que es italiano, se llama Mauricio Espósito, es un paper que se llama En el origen era la mano, que él señala, bueno, efectivamente, las técnicas de informática, las computadoras y demás, incluso sin darle la razón a CAP en todo lo que propone y lo que dice, bueno, pueden efectivamente las máquinas funcionar como dispositivos epistémicos, es decir, que podamos aprender de su funcionamiento respecto de distintas dinámicas. Yo creo que efectivamente, además de intervenir, que es para lo que principalmente se usa, bueno, muchas de las lógicas de los macrodatos, el Big Data, efectivamente nos permiten comprender dinámicas sociales, además de intervenir en ellas, ¿no? Porque hoy día la cuestión está muy, sobre todo desde lo que se conoce como tecnociencia, la cuestión científica muchas veces es inseparable de la cuestión pragmática, digamos, ¿no? No solo se busca conocer para contemplar lo que se ha descubierto, sino precisamente intervenir en el fenómeno. Lo cual, a su vez, abre toda otra serie de interrogantes, ¿no? Porque intervenir para qué, para fabricar qué cosa, para función de qué intereses, etcétera, etcétera. Con respecto a la cuestión de la inteligencia artificial y la conciencia, bueno, primero que habría que tener una teoría de la conciencia, pero más allá de eso, yo tiendo, aún hoy, más allá de lo que le decía antes, tiendo a ser escéptico, ¿no? Todavía no abandono mi escepticismo hasta que no encuentre muy buenas razones, no lo voy a abandonar. Todavía me sigue pareciendo bastante, depende cómo se presenta, pero bastante poco sólido esta idea de la adquisición de autoconciencia por parte de una inteligencia artificial, por más perfeccionada que esté. Conciencia que implica voluntad, que implica autodeterminación, digamos. En cualquier caso, sea o no eso posible, yo creo que esto obviamente es una especulación interesante para transitar, pero ya con los sistemas de inteligencia artificial actualmente existentes, lo que se conoce como inteligencia artificial estrecha o débil, es decir, algoritmos entrenados para tareas específicas, bueno, yo creo que ya con eso tenemos varias cosas para entretenernos desde el punto de vista reflexivo, práctico, político, institucional, y bueno, los riesgos están un poco a la vista. Sí, por otra parte, no sé si lo leyeron, con el desarrollo de esta situación que apareció en los diarios, esta desencuentro, digamos, entre Anthropic, una empresa de inteligencia artificial, un desprendimiento de OpenAI, con el gobierno norteamericano. Y aparentemente lo que aparece en las crónicas es que el gobierno norteamericano pretendía autonomizar completamente sistemas de armas 100% automáticos, lo cual da la pauta de que estamos en manos de unos personajes bastante peligrosos, ¿no? Con lo cual, bueno, eso es un principio lo que podría aportar. Gracias, no es poco. Sí, en realidad son debates para sostener durante jornadas y días enteros, ¿no? Y como enriqueciendo a partir de distintas lecturas y perspectivas, de manera interdisciplinaria incluso. Gracias. No, era...
Mientras piensan alguna nueva intervención, yo avanzo mínimamente con la tarea con la cual me comprometí. Alguien que se anime a tomar la palabra y... No, yo nada más para compartir que mientras vos hablabas, yo voy buscando autores y demás. y Entonces, encontré el Despósito, está en Academia. Sí, lo bajé. No sé si. bien, bien. Sí, yo ahora, de hecho... Comparto que está disponible ahí. Bien. El libro de Cap, no. Y eso, yo ahora cualquier cosa les pongo mi email. Bueno, acá bueno, Marx, fácil, Cap, Ernst Cap. Después la línea ingenieril, Franz Reuleaux, Peter Engelmeyer, Everard Schimmer y Friedrich de Sauer. La línea más filosófico-sociológica, Weber, Sombart, Simmel, Cassirer, Spengler, Junger, los últimos. Buena parte, yo me basé para esta charla, por un lado, en algunas, son todas fuentes, ¿no? Pero libros completos, el de Cap, el de Junger, el de Cap, el de Spengler, el de Sauer, se los menciono no para hacerme el estudioso, sino para que sepa que esos libros existen, están en castellano y los pueden ustedes trabajar también. Bueno, naturalmente de Simmel y de Weber está todo publicado. Luego con artículos, textos breves o fragmentos del libro que aparecen, por un lado, en el libro que les mencioné yo de Tomás Maldonado, Técnica y Cultura, y por otro lado, un libro que se llama Filosofía y Tecnología de Carl Mitcham y McKay, que ahora no me acuerdo del nombre, no sé si es John. Eso, si les interesa, me mandan un mail y yo les mando el PDF y les pongo mi correo. Si se acuerdan de alguna otra cosa que yo dije y que se puede resolver así, me dicen. Además de otras intervenciones que quieran hacer sobre lo que venimos conversando, ¿no? Sí, yo pensaba en que no hace falta tanto pensar solo en la inteligencia artificial como problema de relación con la técnica, sino ya el periodo de pandemia también hubo allí como un cuello de botella que dejó mucha incredulidad acerca de saberes técnicos que se tenían por ya sentados e incuestionables como las vacunas, digamos. Estos han sido problemas, no sé si el coronavirus fue un virus inventado, diseñado o no, si fue un fenómeno natural. Es decir, la inteligencia artificial, sí, por supuesto, está omnipresente, es un debate actual, pero ya desde 2020, para mí, si tuviera que situar el inicio de estas relaciones bastante incomprensibles para mí entre técnica y cultura y, para decirlo, el lugar de la humanidad en el mundo tal como está hoy, para mí empezó
allí, en ese momento, en la pandemia. Me acuerdo que había un libro que habían sacado un grupo de filósofos, sociólogos, estaba así, me acuerdo en ese momento. Tenían posturas absolutamente diferentes, y que el tiempo ha demostrado que muchas de ellas eran prácticamente delirantes, ¿no? Desde que el capitalismo se iba a terminar hasta que, al contrario, iba a ser digamos, nos iba a dejar a todos más inermes ante el avance del capitalismo. Ese tipo de pensamientos, porque resulta muy difícil reflexionar sobre fenómenos tan actuales, ¿no? Y bueno, ahora respondería lo que al inicio preguntaste, ¿por qué veníamos a esta charla? En mi caso era busco ese tipo de, no de respuestas, sino de formas de abordar las preguntas que me interesan. Sí, totalmente. Comparto, creo que hay gran consenso respecto de que la pandemia aceleró tendencias que ya estaban latentes, particularmente en el volcado de buena parte de la vida social dentro de dispositivos digitales, ¿no? Una tendencia que ya venía, pero se aceleró fuertemente. En otro orden de ideas, viendo la situación actual, con un poco de humor te digo, se extraña la pandemia. Y después, bueno, vos señalaste varias cosas interesantes. Por un lado, claramente el fenómeno de la técnica no se reduce al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Implícitamente estaba en tu argumento cuestiones de biotecnología, cuestiones de salud y antisalud. Hoy estamos viendo claramente cuestiones de uso de tecnologías militares, digamos. Obviamente, dentro del fenómeno de la técnica es muy vasto, incluso, y hoy día, por las tecnologías digitales, de la información, cibernéticas y demás, impregna casi todas las actividades humanas, por no hablar de las relaciones sociales. Entonces, y ahí todo se presenta un poco mezclado, digamos, ¿no? La cuestión de los antivacunas, yo no sé si cabría responsabilidad a la técnica, a las pantallas o a la digitalidad, o más bien al deterioro educativo, cultural y moral general, digamos, ¿no? Ahí me pongo con De Sauer u otro filósofo también, abogado de la técnica, que es Simondon, digamos, ¿no? Siempre el camino fácil es echarle la culpa, digamos, al objeto material, digamos, que tenemos a mano, que puede ser llamado máquina de vapor, automóvil que contamina, pantalla o inteligencia artificial, digamos, ¿no? Muchas veces la tentación es grande a encontrar un chivo expiatorio y quedarnos tranquilos. Yo creo que, bueno, en caso de ciertas irracionalidades que vemos aparecer en los últimos años, como mencionabas vos, la cuestión de los antivacunas y demás, bueno, yo creo que ahí no cabe responsabilizar a las máquinas, nos tenemos que hacer cargo los seres humanos, digamos, para decirlo brutalmente. Después, obviamente, hay cosas para discutir respecto de la actividad científica, ¿no? Tampoco es útil sostener irreflexivamente una imagen idealizada de la actividad científica, como si que hoy la ciencia fuese lo mismo que en el siglo XVII, ¿no? Obviamente hay ahí intereses, hay dinámicas complejas, hay capital privado, digamos. Pero sí me parece que una defensa, yo igual me paro desde mi punto de vista ilustrado, ¿no? Como una defensa de la tradición del iluminismo y de la ilustración, que se vuelve tanto más necesaria cuando uno ve fenómenos realmente de una irracionalidad agresiva, no es una irracionalidad creativa o una espontaneidad de la cual uno pueda sentirse cercano, sino todo lo contrario, digamos, ¿no? Una lógica violenta y de manada frente a la cual hay que reivindicar, si no la ciencia en general, digamos, sí la argumentación racional y la reflexividad en general, ¿no?
Creo que eso desde las instituciones culturales, educativas, formativas en los distintos niveles, creo que ya está presente y deberíamos seguir insistiendo en ese camino, y también, obviamente, es una lucha que se tiene que dar a nivel social y político, ¿no? No es solo responsabilidad del sistema educativo, está claro, ni del sistema universitario. Bueno, si hay alguna intervención más, pregunta, cuestión. Si no, ya cercanos a las 5 de la tarde, vamos entrando en el final de este encuentro. Tomen nota de mi correo electrónico, quienes tengan voluntad de pedir algún PDF, algún material. Claudia. Por ejemplo, lo que me hace pensar es cuál es la función hoy en día de la universidad, que no corresponde, la responsabilidad no es solamente universitario de la educación, pero también es donde se desarrolla el conocimiento científico de alguna forma o se transmite también, y vemos, no sé, cuestiones como ahora la de la ley de glaciares, y hay conocimiento científico sobre eso. Sin embargo, las personas que toman la decisión, de alguna forma, o sea, diputados, senadores, por más que haya información sobre la gravedad, como que no se tiene en cuenta tampoco la dimensión humana, o sea, cómo afecta a nuestra vida y a otros de los seres vivos. Y bueno, como que ahí está toda la relación de lo que hacemos nosotros, que estamos haciendo acá hoy, pero qué impacto puede llegar a tener. Comparto, Macarena, yo creo que va a tener impacto, más temprano o más tarde. La realidad es dinámica, y hay que prepararse para ese momento y seguir perseverando. Yo creo que este estado de cosas no puede durar mucho más. En el sentido de puede ser 5 años, lo que fuere, pero y cuando cambian las perspectivas o soplan vientos nuevos, todo el trabajo de desarrollo cultural, científico, de investigación, de educación, de formación de estudiantes, creo que va a crecer y va a pasar a ser una herramienta fundamental en las condiciones propicias. Y la situación general, las situaciones sociales y políticas son contingentes, es decir, se van transformando con el devenir del tiempo. Entonces, quiero pensar, o me quiero convencer a mí mismo también y compartir con ustedes, digamos, no hay que ceder a una lógica nihilista o al derrotismo, digamos. Hoy parece que lo que hacemos no repercute en las grandes esferas de toma de decisiones políticas, pero eso no es claro que dure para siempre, de hecho no va a durar para siempre. Así que desde ese horizonte me parece que todo lo que hacemos es no solo un aporte efectivo al estado de cosas actual, sino también preparar una situación que está por venir. No, sí, o sea, siento un poco lo mismo, como que bueno, es sostener, o sea, la lucha hasta que bueno, cambie, como vos decís, o sea, es una contingencia y bueno, seguir trabajando, luchando por eso, pero al mismo tiempo es como que digo, no sé si yo soy muy catastrófica, pero como que siento que hay cosas que no se pueden revertir después. Repito, me preocupa lo que está pasando ahora, y como que digo, si contaminamos todo, es como bueno, por más que se sostenga la lucha, es como que eso va a estar teniendo un impacto también. Sí, pero bueno, las leyes se pueden revocar, se pueden inventar nuevas leyes, digamos, eso va a depender de cómo se vaya desenvolviendo el proceso social y político en el país y en el mundo, ¿no? Pero bueno, es el dilema que habitamos actualmente, y frente al cual parece que no hay soluciones fáciles, ni un optimismo ingenuo, ni un pesimismo fatalista, digamos. Tenemos que habitar en ese gris y seguir perseverando, desde los distintos ámbitos que nos toque actuar y trabajar, ¿no? Así que bueno, les propongo que con esta agridulce reflexión, que
que planteó Macarena. Nada, demos por cerrado el encuentro de hoy, que será solo uno de muchos otros posibles. Seguimos acá, como saben, estas actividades de Uniper virtual se hacen 2 veces por año, son foros interesantes para que podamos discutir estas y otras cuestiones que nos competen directa o indirectamente. Así que bueno, les agradezco por mi parte la atención, el respeto, el interés, y bueno, cualquier cosita que necesiten de bibliografía y demás, me escriben por correo electrónico.